7 en punto de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión nacional de noticias, empezando una nueva semana y estamos mostrándoles imágenes ahora del Cotopaxi a propósito de que debido al movimiento de este volcán se tomó la decisión de declarar la alerta amarilla por esta actividad volcánica. Se ha mantenido en la misma intensidad en los últimos días. No ha habido afectación de caída de ceniza, es lo que se comenta en las poblaciones cercanas, pero sin embargo hay medidas que se han tomado, como la suspensión de clases a los niños que viven muy cerca de la zona. Está lloviendo a esta hora y estábamos viendo justamente que dice el pronóstico del clima, lluvioso 9 grados centígrados. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, hay nublado en el Cotopaxi, se van a actualizar todos los planes desde el 2017. Recordemos que en el 2017 hubo otra alerta amarilla en el volcán Cotopaxi, se activaron todos los planes de contingencia, se ubicaron los albergues que se utilizarían en caso de una erupción del volcán, es decir, se armó todo un plan de contingencia. Lo que se está haciendo en este momento, según el gobernador de la provincia de Cotopaxi, es actualizar todos los planes de contingencia, evacuación, refugio, albergue, etcétera, para evitar cualquier contratiempo si es que la actividad del volcán Cotopaxi aumentara y ameritara el cambio de alerta. Estamos en alerta amarilla, entonces hay que tener precaución y sobre todo actualizar los planes de seguridad. 7:02 de la mañana, qué gusto saludarte, Elisa. El gusto siempre es mío, Milton, y bueno, eso también lo vamos a estar ampliando en breve, pero contarles quiénes nos van a acompañar hoy en el segmento de entrevistas. Estará el general Alexander Le Boyer, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, para hablar de esta situación en Esmeraldas una vez que fue declarada zona de emergencia, ¿no? Y también vamos a conversar con el alcalde de Santo Domingo de los Áchilas, Wilson Erazo. Él ha pedido al gobierno nacional que se declare la emergencia en la provincia Sáchila ante el incremento de la delincuencia. Así está la situación en el país, que nos ocupa hablar de los temas de inseguridad, lamentablemente. Empezamos de inmediato. Bueno, como decíamos, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos declaró alerta amarilla en el volcán Cotopaxi en las zonas de influencia. La disposición fue adoptada luego de que se registraran sismos y la salida de vapor de agua con ceniza en el volcán Cotopaxi el viernes. Y es una medida preventiva, como ya tú lo comentabas también hace un momento, Milton, es como se tiene listo ya también un plan de contingencia. Esta mañana hemos visto, y lo repito, se suspenden las clases para los niños que están en la zona cercana, pero sin embargo han sido muy enfáticos desde el gobierno en decir que es una medida también preventiva, ¿no? Y desde el Instituto Geofísico también. Sí, son las 7:04 y vámonos a La Tacunga. Sí, ahí está Juan Pablo Toro, nuestro corresponsal, para que nos cuente cómo amaneció la provincia hoy. Vamos entonces con Juan Pablo. Buenos días, te escuchamos. Amigos televidentes, compañeros en estudios, buenos días. Detrás mío podemos ver el volcán Cotopaxi, que se encuentra nublado. Ese ha sido el panorama del coloso durante el fin de semana. La noche del día viernes se registró una explosión que estuvo acompañado de ceniza y gases. Esto llevó a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declarar el cambio de alerta, es decir, declarar la alerta amarilla en el Parque Cotopaxi. De igual forma, el ingreso al parque estuvo cerrado durante los días sábado y domingo. El cambio de esta medida dependerá del comportamiento o la conducta del coloso. De igual forma, amigos televidentes, darles a conocer que el Ministerio de Educación de la Zona 3, que comprende las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, ha indicado que las actividades son normales en las unidades educativas. De igual forma, dan a conocer que se activa la mesa de educación para analizar y estar preparados ante este cambio de alerta amarilla, ya que el cambio de alerta amarilla lleva a actualizar los planes de contingencia, a ver las rutas de evacuación, a trabajar también en la socialización de este tema. Las autoridades han indicado que la colectividad debe estar informado de las fuentes oficiales. En las próximas horas, técnicos del IGE estarán ingresando al Parque Cotopaxi a tomar más muestras y continuar con los trabajos de territorio. Con este informe, compañeros, volvemos con ustedes a estudios con más información. Buenos días.
avalancha de lodo provocó que 3 hombres queden atrapados en una mina en Zaruma, en la provincia de El Oro, desde el sábado en la madrugada. Sí, los mineros estarían a 1.300 metros de profundidad. Se desconoce si todavía están con vida. Veamos un reportaje. 3 hombres quedaron atrapados en una mina de Zaruma en la provincia del Oro, producto de una avalancha de lodo. El reporte de esta emergencia se dio la madrugada del sábado. Se ha producido un siniestro, lamentablemente es de causa natural, en vista de lo cual se encuentran 3 personas atrapadas dentro de las galerías de la compañía minera Florida Señor de Roma. Es un bloque muy grande de 100 por 100 por 3 metros, donde tenemos muchos metros cúbicos de escombros, mezclados con sedimentos, rocas de diferente granulometría, y que esto a su vez produjo un peso descomunal. Familiares de uno de los trabajadores atrapados llegaron al sitio en búsqueda de información de lo que había sucedido. Y mientras pasan los días, no hay menos posibilidades de encontrarlos con vida. No, a nosotros no nos han dejado pasar, solo de afuera. Dicen que no hay esperanza que se les pueda encontrar con vida, pero que sí están trabajando según ellos adentro. Integrantes del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Nacional y de otras instituciones de rescate llegaron a la mina para las labores de búsqueda. Llegar al punto donde estaban los 3 mineros tardaría varios días por la magnitud del taponamiento. Alberto Luna, 24 horas. El 27 se instaló el Consejo Provincial de Seguridad de Esmeraldas, presidido por el ministro del Interior, Juan Zapata. Sí, durante la reunión se ratificó que esa jurisdicción se mantendrá como zona especial de seguridad y no será necesario, dijeron, que se declare el estado de excepción. La conformación de este consejo tiene como objetivo establecer acciones inmediatas tras el aumento de la inseguridad en la provincia de Esmeraldas. Bueno, y comentar, Milton, que se ha dicho que se desplazarán 200 policías más a Esmeraldas para poder contribuir en esta lucha contra la delincuencia, contra el crimen que mantiene en zozobra a los habitantes, ¿no? Los comercios cerrando más temprano, la gente también en sus casas prefiriendo regresar de sus labores también más temprano por el temor. Y el ministro del Interior dio a conocer algunas acciones. Dijeron que se han incrementado los operativos, que se han realizado 50.000 operativos, se han desarticulado más de 40 bandas y se han detenido también a centenares de personas en esas acciones que se han ejecutado. Así de estos 200 efectivos se suman a los 4.000 ya existentes en esta fuerza mixta entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Recordemos que si bien Esmeraldas no tiene un estado de excepción en el momento, hay 2 cosas importantes, que es una zona de seguridad para que haya una movilización más fluida de la fuerza pública, y segundo, que tiene esta fuerza de tarea conjunta, es decir, un comando especial dirigido por la policía y por las Fuerzas Armadas. Vamos a conversar justamente más adelante con el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, el general Alexander Le Boyer, para que nos explique un poco la diferencia entre tener una Fuerza de Tarea Conjunta, una zona de seguridad especial, cuál es la diferencia con un estado de excepción. Claro, y sobre todo cuando los índices delictivos han incrementado. El año pasado algo más de 100 muertes, ahora ya van más de 400. Y hablando de violencia, Milton, este último fin de semana fue el más violento de este año, de lo que va del año, en Guayaquil y Durán. 22 personas fueron asesinadas. El último caso se registró justamente esta madrugada en el cantón Durán. Preocupante realmente lo que acontece, ¿no? Recordemos que estas cifras son las que llevaron tiempo atrás a declarar los estados de excepción en la zona 8. Y ahora volvemos a hablar del fin de semana más violento, 22 muertes solamente en un fin de semana. Habla de la violencia que azota a esta jurisdicción, ¿no? 7:16, vamos en vivo al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Ahí está Steffi Paz para contarnos cómo amaneció el monitoreo del volcán Cotopaxi. Steffi, buenos días. ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, muy buenos días. Bueno, según los reportes del Instituto Geofísico, en las últimas horas se registra una disminución de la actividad del volcán Cotopaxi. Sin embargo, en la zona norte aún hay caída de ceniza. Según lo que nos han podido comentar también, esta es la mayor actividad registrada en los últimos 5 años por el volcán Cotopaxi. Pero para que nos comente un poco más detalles de todos esos reportes que tienen hasta el momento, estamos con Mario Ruiz, él es director del Instituto Geofísico
Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Muy buenos días, Mario. Buenos días. Desde la noche del viernes y la madrugada del sábado hemos notado un descenso en la actividad del volcán. Sin embargo, subsisten todavía algunas anomalías, ¿no? Como por ejemplo el día de ayer, ¿no? Y el día sábado en la mañana nos reportaron leves caídas de ceniza sobre el flanco norte del volcán. Y el día de ayer, al mediodía, a las 11 de la mañana, tuvimos también, registramos esto ya con nuestros equipos, una señal que corresponde típicamente a un descenso del lajar, ¿no? Ventajosamente, este lajar fue calificado como pequeño y no tenemos evidencias de que se haya presentado como anomalía o haya causado ningún daño en ninguno de los ríos que bajan de la zona del volcán. Ahora, esta actividad que ustedes han registrado es un poco, ¿qué es lo que debe tener en cuenta la gente? Bueno, primero debemos tener en cuenta de que es un volcán que está bien monitoreado, que los compañeros del Instituto Geofísico están haciendo el monitoreo las 24 horas del día y que estamos pasando la información de todo lo que sucede en el volcán hacia la comunidad, hacia las autoridades y a la población en general, ¿no? Que en este caso nuestra tarea es continuar con este monitoreo y tratar de tener las evaluaciones más certeras posibles de esta actividad. Listo, Mario, muchísimas gracias. Bueno, Milton, Liz, esa es la información que hay hasta el momento, según el reporte del Instituto Geofísico. Por el momento tampoco hay registros de que pueda ocurrir una erupción volcánica de mayor magnitud, así que hacen un llamado también a la calma a toda la población. Con esta información regreso contigo, Liz, a estudio, que nos tienes más noticias. Muy buenos días. Buenos días, Estefi, muchísimas gracias por ese reporte. Y en el aeropuerto de Guayaquil solo se permitirá el ingreso de un acompañante por pasajero debido a la final de la Copa Libertadores. Nos enlazamos rápidamente con Carlos Acoto para que nos dé más detalles. Carlos, buen día. ¿Qué tal, Liz, amigos? Muy buenos días. Son exactamente las 7 de la mañana con 19 minutos y desde hoy, lunes 24 de octubre de 2022, en efecto, rigen nuevas medidas aquí en el aeropuerto de Guayaquil, dado que empieza ya la cuenta final para lo que será la final única de la Copa Libertadores entre el Flamengo y el Atlético Paranaense, que se disputará a las 3 de la tarde de este sábado en el estadio Monumental Banco Pichincha. En el aeropuerto de Guayaquil solo podrá ingresar un acompañante por pasajero, tanto para dejar como para retirarlo. También los vehículos que ingresen aquí al aeropuerto de Guayaquil solo podrán hacer si vienen a dejar o recibir a acompañar pasajeros. No así, por ejemplo, para quienes simplemente vienen a recibir en grupos de familia y demás. Se han habilitado algunos dispositivos especiales de seguridad. Más de 40 controladores aéreos se sumarán a las tareas porque se espera el arribo de entre 200 y hasta 300 vuelos adicionales a los que usualmente se reciben aquí en el aeropuerto de Guayaquil. Se han habilitado además 23 puntos de migración externos y son algunas de las noticias que se generan a propósito de lo que será esta final de la Copa Libertadores. Esperan más de 50.000 personas que arriben acá a la ciudad en el transcurso de esta semana. Hinchas podrán llegar también por tierra. Se espera que entre 9.000 y 12.000 hinchas lleguen por tierra usando 170 buses en la terminal terrestre de Guayaquil. Son algunos detalles. Vamos a regresar con más información al estudio y retomamos el enlace en las próximas emisiones. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos enseguida. Tenemos 3 entrevistas hoy. Ya mismo Karen Siche, la asesora jurídica de la Presidencia de la República, para hablar de la consulta popular. Va a estar con nosotros el alcalde de Santo Domingo. Pide declarar emergencia por el tema de inseguridad. Y vamos a conversar con el jefe de tarea conjunta de Esmeraldas, el general Alexander Munoz. 7:25, está con nosotros Karen Siche, ella es asesora jurídica de la Presidencia de la República. Vamos a hablar de la consulta. Gracias por acompañarnos, Karen. Están cubriendo 2 momentos, ¿verdad? El primero, para las 6 primeras preguntas que fueron calificadas de vía por la Corte Constitucional, tienen que ser calificadas en su contenido de constitucionalidad. Y el segundo momento es de las 2 nuevas preguntas, de las 6 partidas en 2, que está en el tiempo de calificación de vía. ¿Es así? Así es. Entonces, básicamente el presidente envió un pliego de 8 preguntas. El 12 de octubre la Corte Constitucional nos emitió su dictamen respecto de la vía, es decir, hizo el primer control previo a estas preguntas.
La semana anterior, la Corte Constitucional ya abocó la jueza ponente conocimiento para el segundo momento. Para este segundo momento, la Corte tiene un plazo de 20 días, en donde básicamente emite una sentencia de constitucionalidad y también analiza el cuestionario, revisa que las preguntas no sean compuestas o no sean inductivas. Entonces, respecto de las dos preguntas que ha agregado el presidente la semana anterior, estas se encuentran en el primer momento de control, es decir, respecto de la vía. Ahora, en este primer momento, la Corte nos dirá si es que las preguntas caben hacerse bien mientras. Ahora, la pregunta 6, dividida en dos, no solamente es el tema de la división de las preguntas. Del uno, la forma de elegir a los vocales del Consejo de Participación, y la otra es las funciones que tengan. Sobre este tema es más importante porque se le quita un poco la concentración de poder que pensaban muchos se le estaba dando al presidente de la República. A ver, lo que dijo la Corte en el dictamen del 12 de octubre fue que el sistema de designación que proponía el presidente reforzaba el hiperpresidencialismo y creaba un desbalance de poder. Yo creo que en una muestra real de que la consulta se ha construido desde una perspectiva de país y ciudadana, el presidente no tuvo ningún problema en 4 días proponer un sistema alternativo a la Corte Constitucional en donde se elimina prácticamente de los procesos de designación. La propuesta inicial del presidente respondió a un análisis de 30 países presidenciales en donde nosotros vemos que no es nada raro que el presidente participe en la nominación y en la designación de autoridades. La Corte Constitucional ha pensado distinto y nosotros, en cumplimiento con el dictamen de la Corte de la mayoría, hemos ajustado el sistema a un sistema distinto de postulación abierta. Pero finalmente la Corte Constitucional es quien tiene que emitir su dictamen de vía para ver si es que esto se ajusta a sus estándares. Karen, buenos días. Y tal y como se lo ha planteado, pues muchos prevén que esta vez pueda ser la vía de la enmienda la que dé la Corte Constitucional en torno a esa pregunta 6, ahora dividida en dos. Pero ¿qué pasa con la pregunta 1? El ministro de Gobierno decía que evalúan la posibilidad de reinsertar una pregunta que pueda sí reforzar ese rol de las Fuerzas Armadas, pero a través de una reforma legal. ¿Cuál pudiera ser ahí el planteamiento, por ejemplo? Sí, respecto de la pregunta 1 que tenía que ver con la complementariedad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el Ejecutivo fundamentó esta propuesta en función de que las Fuerzas Armadas tienen como su finalidad proteger la integridad territorial del Ecuador. Y nosotros, desde el Ejecutivo, decíamos, actualmente el crimen organizado representa una amenaza para la integridad territorial del Ecuador. La Corte Constitucional ha pensado distinto, ha considerado que esta complementariedad realmente llevaría a un cambio a uno de los elementos constitutivos del Estado, con lo cual ha dicho que la vía para tramitarles la reforma parcial. Ahora, eso le deja al Ejecutivo con dos opciones. La primera es enviar a la Asamblea Nacional para que se haga el respectivo procedimiento de reforma parcial, pero en ese caso es la Asamblea Nacional quien tiene la última palabra respecto del texto constitucional previo que se someta a la ciudadanía. Y la segunda posibilidad es, como ha dicho el ministro Jiménez, es que a través de preguntas de consulta popular, no de reforma constitucional, se incrementen el número de preguntas de seguridad, tratando de solventar problemas que actualmente pasa nuestra fuerza pública. Pero esas dos preguntas que están pendientes de enviarse, lo han dicho desde el gobierno, entonces una sería sobre la elección de los asambleístas en segunda vuelta y la otra sobre el tema de seguridad, sobre todo direccionada a este rol complementario de las Fuerzas Armadas. Sí, todavía no se ha tomado una decisión respecto de eso porque queremos primero ver qué nos dice la Corte Constitucional en su sentencia de constitucionalidad, en sus dos sentencias de constitucionalidad, y queremos ver cómo va formándose el cuestionario. Es por eso que todavía no se han enviado las preguntas de consulta popular y además porque queremos que todas las preguntas entren en un solo momento electoral, entren en una sola papeleta, porque si es que nosotros nos adelantamos a los tiempos de la Corte y mandamos ahorita un decreto ejecutivo de consulta popular, estaríamos sometiendo al Ecuador a dos procesos electorales distintos, lo cual no es ideal porque queremos ahorrarle el dinero a los ecuatorianos y también queremos que todo se unifique en un solo proceso de consulta popular. Eso quiere decir que si esta vez la Corte, esas dos preguntas que remitieron en torno al Consejo de Participación, no opta por la vía de la enmienda, van a insistir en ese tema, pero a través quizás ya de alguna pregunta, pero vía consulta popular. Por eso todavía la indecisión de los temas. Sí. Nosotros creemos que es bastante poco probable que la Corte Constitucional no acepte estas nuevas preguntas porque nosotros nos hemos adaptado en su totalidad a lo que la Corte Constitucional ha fijado en su dictamen del 12 de octubre. Finalmente, lo que nosotros tenemos actualmente es un Consejo de Participación Ciudadana que concentra la designación de 77 autoridades
que es una excepcionalidad en el mundo. Ninguna democracia funciona de esta forma. Y esto nos ha llevado al Ecuador a una crisis de institucionalidad. Actualmente tenemos a más de 10 autoridades prorrogadas, es decir, o que están manejándose por subrogantes. Es decir, no hay una estabilidad institucional. Y esto lleva a que, por ejemplo, por años nosotros todavía no tengamos designado a un defensor público o a un contralor. Llevan procesos de 4 años, de más de un año, sin que se designe, precisamente por cómo está diseñado el sistema. Esto no responde a quienes ahorita están en el poder, no es un tema de personas, no es un tema de coyuntura. Lo que el Ejecutivo está proponiendo al país es una reflexión profunda sobre la institucionalidad y sobre cómo los ecuatorianos realmente queremos ver a nuestras instituciones a largo plazo. Dos cosas, doctora. Primero, entonces, se confirma que el gobierno desiste de hacer la consulta popular antes de la fecha de la primera vuelta, digamos, de la elección seccional de febrero, porque era una idea que tenía, digamos, hasta para no contaminar. Es decir, si hay consulta, va el 5 de febrero. Los plazos realmente no dependen del Ejecutivo, porque como ustedes conocen, la Corte Constitucional interviene en 2 momentos y luego también el CNE interviene. Ajá. Nosotros todavía estamos dentro de cronograma para llegar a las seccionales, pero estamos a la espera de lo que nos diga la Corte. Lo que quiere el gobierno. El ministro de Gobierno ha manifestado preocupaciones respecto de que la consulta se mezcle con las seccionales, precisamente porque no queremos que la consulta se politice. La consulta ha sido desde su concepción pensada siempre como una consulta para la ciudadanía, no para los políticos. De hecho, las preguntas que se han incluido buscan depurar a la clase política. Pero finalmente, como digo, es una preocupación que se ha manifestado desde el ministro de Gobierno, pero los tiempos no dependen del Ejecutivo, dependen de otras instituciones también. Es que claro, también la diferencia son 50 millones de dólares, ¿no? También están los costos. Y la otra pregunta que tenía, Karen, es Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Cómo reformular la primera pregunta si prácticamente la Corte, basándose en jurisprudencias, dijo que no? ¿Cómo lograr vía consulta popular o referendo esta colaboración? Nosotros actualmente estamos manejando un banco de 5 preguntas. Alternativas. Son las 5 preguntas que tendremos que decidir en función de cómo vaya quedando el cuestionario. Puede ser que el Ejecutivo, en efecto, mande las preguntas de consulta popular o puede ser que no, si es que la Corte nos aprueba las preguntas inicialmente enviadas de reforma constitucional. En estas 5 preguntas nosotros estamos buscando fortalecer a las instituciones del orden público, no ya a través de la complementariedad de las Fuerzas Armadas, porque la Corte ha dicho que esto es reforma parcial, pero sí a través de medidas de política pública en donde, por ejemplo, se puedan reforzar el financiamiento de la fuerza pública, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, se pueda mejorar las municiones que estas utilizan. Sigue siendo importante este tema para consulta. Por supuesto. Bien, solamente para finalizar, Karen. Entonces, no vamos a saber cuáles son las 2 nuevas preguntas hasta que la Corte califique la vía de las que presentaron la semana pasada. Sí, estamos esperando a lo que nos diga la Corte y en función de eso, el fin del Ejecutivo es que el momento en que se lleven a las elecciones, la consulta popular esté compuesta de realmente preguntas concisas y robustas, particularmente en materia de seguridad, para que los ecuatorianos puedan tomar una decisión informada y sobre preguntas que realmente vayan a proponer cambios para el país. Muchas gracias. Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República sobre la consulta popular. Vamos ahora a hablar de la seguridad en Esmeraldas y está con nosotros el general Alexander Le Boyer. Liz. Así es, Milton, le damos la bienvenida al general, como tú lo decías, Alexander Le Boyer, el excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas. Buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Se declara a Esmeraldas en zona de emergencia por lo que está pasando en cuanto a la ola delictiva y ante eso, pues, esta Fuerza de Tarea con la misión de articular acciones entre Fuerzas Armadas y la Policía. ¿En qué se diferencia básicamente del estado de excepción? ¿Hasta dónde llegan las competencias de este trabajo conjunto dentro de esta declaratoria de zona especial de seguridad? Buenos días, querida Liz y estimado Milton, y por su intermedio, lógicamente, a toda la población y en particular a nuestra querida provincia de Esmeraldas. Sí, como ustedes saben, un estado de excepción es un mecanismo legal que utiliza el Estado, pues lógicamente, que tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad, máximo 30 o hasta 60 días de vigencia. En cambio, como ustedes saben muy bien, nosotros estamos en una zona especial de seguridad. A diferencia del estado de excepción, la zona especial de seguridad tiene una fecha de inicio y no tenemos fecha de caducidad.
Esto permite, lógicamente, articular coordinaciones con todas las instituciones del Estado, facilita la conducción de las operaciones y, lógicamente, permite la asignación de medios. Y, lógicamente, está involucrado específicamente a una circunscripción geográfica, en este caso a la provincia de Esmeraldas. Pero ¿cómo amplía quizás ese rol o participación de las Fuerzas Armadas específicamente en colaboración a la función que ya cumple la Policía Nacional? Lo importante es que nos permite articular directamente con la policía. Y considero yo en mi forma particular que no estamos limitando derechos a nuestra querida población. Es por eso que se decidió optar por este mecanismo de una zona especial de seguridad, que yo lo considero hemos tenido buenos resultados. General, buenos días. Un poco recogiendo las palabras de un coronel de policía la semana pasada sobre un grupo de 3 a 4 mil tiguerones en Esmeraldas. Es decir, como él dijo, no son una bandita, son un cartel. 4.000 efectivos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Qué está ocurriendo en Esmeraldas? ¿Qué información tiene usted sobre la presencia de estos grupos criminales en la provincia de Esmeraldas y la guerra que ellos tendrían con otras organizaciones? Sí, bueno, yo no comparto ese criterio del señor oficial de la policía. Como usted sabe, logramos realizar un censo recién aquí en las cárceles, se está conduciendo un censo a nivel nacional. En nuestra cárcel, en las cárceles de aquí en la provincia de Esmeraldas, no tenemos más de 1.100 hombres PPLs en las cárceles, pero de los cuales, como tiguerones operativos o propiamente dichos, yo estimo personalmente no será más de 250 o 300 en las cárceles. Lo que pasa es que el resto de presos o de PPLs tienen que hacerse a los tiguerones porque ahí les toca convivir, sobrevivir en las cárceles. Si usted no se hace, no se alinea a un bando, pues ahí va a tener graves problemas. En la ciudad de Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas, no hay tanta miembros que sean adictos a los tiguerones. A nivel nacional se podrá hablar de esas cantidades, pero como usted sabe, las estadísticas, los registros son números bastante difíciles. Esto lo maneja la policía, nosotros coordinamos, pero tengan la plena seguridad que Fuerzas Armadas seguiremos apoyando en forma complementaria a la policía y lo hacemos con mucho gusto. Ahora, en el tema de las cárceles, usted dice se hizo un censo. ¿Cuándo se realizó el censo como parte del proceso nacional que se está haciendo? Porque también la declaración decía que en 9 meses no se ha hecho una requisa en la cárcel de Esmeraldas. El censo se realizó específicamente hace un mes atrás. Ingresamos con las autoridades competentes y logramos realizar esta actividad sin ninguna novedad, al igual que el resto de provincias. Tan solo de lo que yo tengo entendido, pues faltaron el complejo penitenciario en la provincia de Guayas. En cuanto al tema de la conflictividad en Esmeraldas, pues, como usted sabe, las acciones, quizás la política flexible en el Estado de Colombia, el buen accionar de la policía y Fuerzas Armadas, producen este efecto que nosotros le llamamos efecto globo, pues la delincuencia migra de una provincia a otra, de un país a otro. El buen trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta, de la policía, la aprehensión de ciertos líderes, esto obliga a que las bandas de delincuentes, narcotraficantes, reaccionen. Inmediatamente pues vienen estas muertes selectivas que lamentablemente ocasionan inclusive hasta muertes colaterales. Ustedes saben que en Colombia son muy hábiles. Antes había 2 hasta 3 cosechas. Hoy están realizando 5 cosechas al año de hoja de coca y ellos necesitan insumos. Entonces, por eso que nuestra prioridad de Fuerzas Armadas es cerrar las fronteras. Estamos blindando todos los pasos ilegales. Nosotros estamos controlando nuestras fronteras. Nuestra franja de frontera de los 20 kilómetros. Nuestro mar territorial en las 10 millas del espacio aéreo. Patrullando todo la provincia. Tenemos blindado, y claro, al verse ellos limitados con el buen accionar de la policía, de Fuerzas Armadas y la colaboración de muchas instituciones del Estado, de otras instituciones del Estado, ellos tienen que reaccionar. Por eso se están ocasionando lamentablemente las muertes violentas. Desde que nosotros llegamos en el mes de junio, cuando llegamos había altos índices de muertes violentas. Los meses anteriores se estabilizó, estos 3, 4, 5 meses se estabilizaron. Y este hecho puntual de esta semana, lamentablemente,
Los delincuentes tienen la costumbre de, cuando van a enterrar a sus muertos, los delincuentes hacen las balaceras. El día miércoles de esta semana no se produjo la balacera. La policía no perdió el control. Nosotros estuvimos en los cementerios dando seguridad a la policía, dando seguridad a la población. Pero, lamentablemente, pues, sí. General, si me permite, aquí una parte que quisiera que me aclare, porque usted dice el contenido de las muertes violentas. Estamos en el doble de muertes violentas que el año pasado. Vamos rápidamente a llegar a las 500. Sí, lamentablemente las estadísticas no nos ayudan. Esa es la realidad. No podemos tapar las muertes violentas. Pero hay cosas tangibles que no se las pueden sentir. Estos meses la actividad comercial se ha normalizado. Cuando llegamos acá, el comercio se cerraba a las 12 del día, a la 1 de la tarde. Hoy están laborando normalmente. El turismo en las playas se ha normalizado. General, pero hay percepciones distintas, porque también hemos estado presentes en Esmeraldas y la gente dice que igual sigue cerrando más temprano, quizás no a las 2 de la tarde, pero sí a las 5 de la tarde. La alcaldesa de Esmeraldas decía aquí la semana pasada que pese a los estados de excepción, las muertes violentas se incrementaron. Sí, en el año pasado, estas ya van casi más de 400 y que lo que se siente es una falta de coordinación. Y un mismo comandante de policía desesperado diciendo que están en desventaja, que evidentemente no cuentan con el armamento sofisticado que tienen los criminales en Esmeraldas y que tampoco pues se alcanzan, ¿no? Sí. Yo considero que las muertes violentas lamentablemente tienen que ver con la búsqueda de liderazgo de los delincuentes y de los narcotraficantes. Lamentablemente, no quiero decir esto, pero podrían seguirse produciendo estas muertes violentas. Están buscando liderazgo y espacios de poder para el tema específico del microtráfico. Pero tengan la plena seguridad que aquí las fuerzas del orden, la policía, las fuerzas armadas, estamos trabajando. No nos sobrepasarán. La policía no ha perdido el control. No bajaremos los brazos. Pero ahora el ministro del Interior decía se van a desplazar 200 policías más, pero cuentan también con lo necesario en equipamiento, en tecnología, en armamento para hacer frente a lo que está pasando y que mantienen zozobra a los habitantes. Sí, el Estado nos ha facilitado importante cantidad de medios. Fuerzas Armadas específicamente, nosotros tenemos aquí más de 1.600, 1.800 hombres trabajando y estamos blindando las fronteras del mar territorial, las principales ciudades en los cantones donde hay problemas, Esmeraldas, Quindé, Atacames. Tenemos los recursos. Lamentablemente, como ustedes saben, el tema de los procesos de compras públicas retrasan un poco, pero tengan la plena seguridad que los delincuentes, los narcotraficantes y los antipatrias no nos van a vencer. Van a ser nuevos destacamentos, nuevas infraestructuras, por ejemplo. ¿Qué pasa vamos a hablar ya mismo con el alcalde de Santo Domingo? Entre Quindé y Santo Domingo en la vía está el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por ejemplo. ¿Para qué sirve? ¿Por qué no lo o ya lo hicieron? Como para que sirva para apoyar el control. Ahí hay un centro de control integrado de la Policía Nacional, por ejemplo. Sí, hemos coordinado. Qué bueno que venga un general de la policía, va a venir el general Buenaño. Están asignando, y eso hemos pedido, están asignando mayor cantidad de efectivos, 200 policías más. Van a traer las unidades especiales de la policía. Estamos coordinando con inteligencia de la policía, nuestra inteligencia militar. Van a construir lo que ellos llaman los cuarteles intermedios. Fuerzas Armadas, no hemos retirado un soldado de esta provincia. Desde que llegamos no hemos descansado y lo hacemos con gusto, apoyando a nuestra querida Policía Nacional en forma complementaria cuando ellos así lo requieren. Es una grave responsabilidad. Lo que yo sí muy comedidamente pido es de que no politicemos este tema de la inseguridad. Estamos a vísperas de elecciones. Hay que asumir con mucha responsabilidad, como ustedes, como algunos medios de comunicación asumen con mucha responsabilidad. No escandalizar. El hecho puntual de esta semana, lamentablemente, se fue de la mano un tema de operaciones psicológicas, pero no podemos ocultar los muertos. Es una realidad, pero créanme que estamos trabajando. El Estado, las instituciones del Estado, estamos unidos, fuertes. No nos van a vencer los delincuentes, narcotraficantes y los que yo los considero antipatrias. Somos una generación victoriosa. Fuerzas Armadas, la policía, 81, 95, estos años, largos años combatiendo en la frontera norte. No nos van a vencer, tengan la plena seguridad, con el apoyo de ustedes y el apoyo de la población y todas las instituciones del Estado. Ustedes saben que nosotros apoyamos algunas instituciones del Estado. Estamos hoy mismo empezando un censo nacional.
Muchísimas gracias, Sí. general, por haber estado con nosotros. Milton. No, lo que quería decir es simplemente eso. Gracias y que ese mensaje que nos acaba de dar retumbe y que por el bien del país así sea para derrotar a la criminalidad. Un saludo, buenos días. Buenos días. Vamos a una pausa. 7:49, saludamos al alcalde de Santo Domingo de los Áchilas, Wilson Erazo. Señor alcalde, usted ha pedido, gracias por acompañarnos y gracias por venir tan temprano, ha pedido al presidente de la República que decrete el estado de excepción en la provincia de Sáchila, en la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué? Buenos días. Porque eso es lo que piden los ecuatorianos. El 98% de los ecuatorianos pide seguridad y nuestra posición firme, respetuosa al gobierno y al señor presidente. Cumpla con la obligación que es su competencia. Nosotros hemos estado firmes, no rehuimos a arrimar el hombro. Así es que en Santo Domingo, le puedo dar un ejemplo, hemos invertido más de 2,5 millones. He comprado patrulleros, he comprado motos, alarmas y las cámaras del ECU 911, que en 8 años nunca la han podido reponer ni darles mantenimiento. Entonces estamos preocupados, ¿por qué? Porque Santo Domingo, una zona tan comercial, una zona de paso obligado al puerto de Manta, al puerto de Guayaquil, al puerto de Esmeraldas, nosotros la gente camina, pasa, pero no hay control. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los índices? Bueno, en este momento hemos definitivamente visto algunos crímenes violentos en los últimos días. La cifra de muertes supera ya los 130 en lo que va del año. Estamos llegando a casi 150 muertos, sicariato, asaltos, secuestros. Definitivamente hemos sentido el abandono del gobierno, definitivamente, y por eso es que he pedido de la manera más comedida, he oficiado, por supuesto, a los señores asambleístas de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, están trabajando, están solicitando para que de alguna manera se vayan viendo algunas medidas, pero no nos pueden abandonar. Santo Domingo somos Ecuador y todo el Ecuador tenemos que priorizar. Y yo escucho algunas acciones, perfecto, esa es la preocupación del gobierno, pero hoy es la prioridad la seguridad para todos los ecuatorianos. Ese es mi pedido muy formal y por eso hemos pedido el estado de excepción, porque me hago eco de lo que han decidido las fuerzas vivas. La Asamblea Ciudadana se reunió y dio plazo hasta este fin de semana que se terminó. El día de hoy regreso pues a mi ciudad y voy a escuchar a la Asamblea Ciudadana. Se dicen tomarse medidas, pero no las vemos concretas. Nos abandonaron, estamos solos y definitivamente se habla de cuarteles intermedios. Pero y Santo Domingo, que es el punto obligado, estratégico, no se habla de un cuartel intermedio. Alcalde. No se habla de la construcción del VC, que se viene hablando hace algunos años. No se habla de reforzar definitivamente los elementos policiales. Es una cuestión de un abandono total. Santo Domingo tiene 500,000 de personas, más 200,000 personas en tránsito que trabajan, hacen comercio toda la semana. Hablamos de 700,000 personas. Alcalde, buenos días. ¿Y qué tipo de acciones van a tomar entonces? Porque usted advertía la semana pasada en ese Consejo de Seguridad que si el gobierno no respondía hasta el fin de semana, como no lo ha hecho, pues tomarían ya otro tipo de acciones. ¿Cuáles serían? Bueno, tenemos el derecho, Luis, buenos días, el derecho de poder reclamar que el gobierno cumpla con su obligación. ¿Cuál es su obligación? La seguridad, porque es su competencia, lo manifesté al principio. Y por eso nosotros vamos a hacer las acciones que correspondan. He pedido al menos que el señor presidente del AME, donde nos descuentan mensualmente recursos, el AME debe funcionar para algo, no para hacerle barra al gobierno nacional. Entonces yo espero y los invito, si quieren mañana, pasado, soy el anfitrión de los alcaldes que estamos preocupados en Santo Domingo, en el país, de hablar de la seguridad y busquemos un mecanismo. En ese sentido, yo quiero seguir un diálogo, voy a tratar de poder mediar en este tema las fuerzas vivas, la transportación. El día de hoy, en la tarde, se reunirán y tomarán las decisiones. No queremos caotizar, no somos de esas personas, somos profesionales, tenemos una responsabilidad circunstancial de trabajar por nuestros Santo Domingo y por el país, y en ese sentido nos van a encontrar en esa línea, pero no podemos permitir que nos ignoren. Mire los problemas, toda la delincuencia que sale corriendo de la provincia de Los Ríos llega a Santo Domingo, sale de Esmeraldas, llega a Santo Domingo, de la parte de Manaví llega a Santo Domingo y una parte de la sierra. Somos el punto de confluencia del Ecuador y no nos paran asunto, y en ese sentido pido de la manera más comedida al señor presidente, así como cuando se llega en la campaña, se hace una propuesta, hoy ayúdennos, yo estoy listo para apoyar. Alcalde, ¿y yo cuál quiero es? solicitarle públicamente
¿Cuál es la situación, por ejemplo, de las fuerzas del orden, ¿no? De la policía en cuanto a equipamiento ahí precisamente en la ciudad, ¿no? Y se lo pregunto porque usted también está solicitando que se permita el porte de armas no letales, por ejemplo, a los agentes de tránsito, a agentes de control, al cuerpo de bomberos incluso. Deberían preguntarle al señor, al jefe de la plaza de la policía. Los policías están con pistolas, no tienen munición. Cuando llevaron el día que hubo el problema en Bellavista, en la cárcel, llevaron a los señores policías y no tenían ni colchones ni camas. Entonces, si no tienen las herramientas, no tienen las condiciones para poder trabajar los pocos que existen en una ciudad tan grande, pues no van a poder cumplir. Por eso nos está ganando el miedo. La gente está comenzando a cerrar los negocios. Ya no hay restaurantes en la noche. No queremos llegar al punto que ha llegado Esmeraldas. Por eso tenemos que trabajar y que tenga la plena seguridad que el pueblo se va a organizar para poderle reclamar con respeto al gobierno que cumpla y también para defendernos como santodomingueños. ¿Usted siente que la ciudad está siendo una especie de refugio de la criminalidad que es empujada desde Esmeraldas, por ejemplo? Por supuesto, las acciones que se dan, escucho al señor coronel, general, que habló, sí, están haciendo las acciones en estas ciudades, pero se repliegan y Santo Domingo se vuelve un punto de refugio. Así es, y yo sí quiero pedirle al gobierno un asunto como alcalde y en el conocimiento que tengo. Inmobiliar recibe bienes, vehículos y armas que son incautadas y algunas cosas. Yo quisiera pedirle que con una resolución en ley administrativa entreguen a la policía que esos mismos bienes sirvan para poder de alguna manera cuidar. ¿Qué bienes tienen, por ejemplo, que podrían entrar? Santo Domingo tiene propiedades incautadas, el narcotráfico, vehículos, motos, armas, pero a veces la ley dicen que hay que destruirlas. Si ni siquiera tienen armas, esas por lo menos que utilice la policía para que pueda ayudar a defender a la seguridad de los ecuatorianos. Bien, gracias, señor alcalde, por habernos acompañado. Entonces, ¿se va a reunir la Asamblea de Santo Domingo cuándo? ¿Hoy mismo? En la tarde se reunirá la Asamblea Ciudadana de las Fuerzas Vivas y estaremos coordinando. Pues tuve una llamada el día de ayer del señor ministro del Interior. Aspiro que llegue también pronto a Santo Domingo para poder ir articulando estas acciones para que no nos robe la paz nadie en Santo Domingo ni en el Ecuador. Sigamos trabajando articuladamente los gobiernos locales y el gobierno nacional. Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo de Los Áchilas. 7:57, amigos, Liz. Tenemos que terminar esta emisión que también le hemos dedicado a la inseguridad en la zona norte del país. Sí, lamentablemente es la realidad. Con eso aquí nos despedimos. Ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un excelente día.